durante la enseñanza. No va a ser solamente exposición, sino que ustedes también van a ser partícipes activos en la enseñanza de hoy, en el estudio de hoy. Porque lo que queremos es que razonemos juntos acerca de la existencia de Dios y podamos tener convicciones acerca de esa existencia del Señor, si es razonable la existencia de Dios, y si es razonable, ¿por quién debe hacer las preguntas? Ahí que queremos llegar. ¿Quién debe hacer las preguntas? Y para eso entonces vamos a iniciar viendo algunos de estos, viendo este estudio. Queremos que ustedes me acompañen. La verdad que cuando hablamos de la existencia de Dios, sea el tiempo, sea la circunstancia o la soberanía de Dios, yo no tuve otra ilustración que compartirles que esta. La existencia de Dios para mí, es decir, en mi experiencia y con mi vida, yo puedo compartir una figura que le ayudará a usted a entender un poco cómo es que la existencia de Dios para algunos es inexistente, es lejana. De hecho, algunos pueden hasta contradecirla, negarla. Pero para otros, pues hay una confianza, hay una relación. Y la figura que quiero compartirle es la de la relación mía y de mi papá. Mi padre biológico, yo nací y no lo conocía hasta los 4, 5, 6, tal vez 8 años, no tengo buena memoria, pero no conocía a mi papá biológico. No vivía con él, vivía solamente con mi madre. Y esa relación así, en ese tiempo, para mí, ¿quién era mi padre? No existía. Si en ese momento tú me preguntabas, ¿tú tienes padre? No existe. Mi papá no existe. Para algunas personas Dios no existe, así. Su relación no lo conoce, está tan alejado, no sabe que para él no existe Dios. Para mí no existía mi padre. A los 8, 9, 10, creo que 11, no recuerdo porque aunque fue un momento muy específico, la edad no la recuerdo, pero cuando lo conocí por primera vez, fue a llevarme una cadena con un crucifijo, una cadena de oro, un crucifijo con mi apellido, Genao, y me llevó una proteína. Estaba un poco raro, una proteína a los 8 años, pero tal vez él quería que yo le diera los hierros. Pero para mí esa relación, aún conociéndole, era como si fuera otro padre más. Ya a mi tío yo le decía papá, era quien vivía, yo vivía con él, me crié con mi tío, le decía padre. Aún amigos, vecinos nuestros, me trataban tan bien, me daban regalos los días de Reyes, me sacaban a pasear que yo le decía papá. Hasta los 13, hasta los 12, 11, yo le decía papá. Entonces, cuando conozco a mi padre biológico, para mí era otro papá más, que me traía regalos y que ahora también me iba a dar beneficios. Asimismo la vida o la relación o la existencia de Dios para algunos. Para ellos es, bueno, me da beneficios, otro Dios más. Luego, cuando ya era adolescente y ya un poco maduro, entonces, consciente del daño emocional a mi madre y a mí, entonces comencé a odiar a Dios, perdón, a mi padre biológico. Y la relación entonces con él era de odio hacia él. Quería que no existiera. De hecho, si me preguntaban en ese momento, entonces yo le podía decir, quiero que esté muerto, quiero que muera, no quiero que exista. Y así hay personas. De hecho, los que proclaman que Dios está muerto, lo que están diciendo es, reconocen que Dios existe porque no puede ser que esté muerto y no existe, ¿verdad? Tú no te refieres a alguien que está muerto, inexistente, sino que existe o existió, pero murió, ¿sí o no? Es decir, que hay una declaración allí de que sí, yo sé que existe, pero está muerto para mí.
bueno, tiene que demostrarlo que está muerto y si realmente Dios puede morir. Pero para mí la relación con mi padre entonces era, no importa que se muera. Un poco más adelante, ya entrando a la universidad, a la edad de ustedes, ya la relación, aunque había odio, había un beneficio que me hizo eliminar a los otros dioses o padres, ¿verdad? Porque ellos no siguieron dándome dinero. Ya yo era un jovencito, ¿verdad? No todo el mundo te da dinero a la edad de ustedes, sino ya los tíos casi no sueltan. Pero para mí entonces mi papá comenzó a hacer ese cajero automático, ese Dios que solo me va a dar dinero. Entonces yo iba, y todas las veces que nos veíamos era cuando yo iba a su trabajo, su negocio, a buscar dinero para la universidad, supuestamente. Pasé 4 años sin estudiar, pero buscando el dinero para la universidad. Así que la relación era de beneficio. Tenía odio en mi corazón, no tenía una relación de amor, pero había un beneficio que no podía negarlo y era quien me sustentaba esos deseos que yo quería lograr en ese momento. Ya cuando me convierto en el 2005, el Señor me mueve a pedirle perdón por el odio que tenía hacia Él. Y entonces la relación comenzó a cambiar y entonces ya mi padre, ya para mí sí era mi padre biológico. Ya si yo lo entendía, que a pesar de su maldad, a pesar de su pecado, a pesar de lo que hizo, tengo una hermana que yo le llevo 2 meses. Es decir, que él tenía todo planificado con su esposa para casarse. Mi madre no entraba en esa ecuación. Pero aún así yo entendí, por medio de la palabra y por medio del Señor, que Él era mi Padre, que Dios lo había usado a pesar de su pecado para que yo existiera aquí, estuviese delante de ustedes y en la eternidad esté con Cristo para siempre. Dios usó a ese pecador para que yo estuviese eternamente con Él. Usó el mal, usó el pecado, usó a los pecadores para que yo pudiera tener vida y vida en abundancia. Así puede ser y así es la existencia de Dios para algunas personas. En este caso, nosotros queremos ver cómo algunas personas entonces están en ese proceso, están en algún punto de lo que yo les he comentado, si se aplica mi ilustración para ti o para otros, pero en algún razonamiento así tiene esa persona. Y yo quisiera mostrarle aquí y preguntarle, ¿qué ustedes entienden? ¿Qué es esto? ¿Existe lo que ustedes están viendo? ¿Pueden verlo? ¿Puede describirlo? La galaxia. Muy bien. Fíjense que él, gracias, está tratando de interpretar una imagen que está borrosa, ¿sí o no? La verdad es que no la podemos ver totalmente. Gracias por esa interpretación, porque tiene mucho que ver con la imagen, pero la verdad es que cuando nosotros vemos con más claridad, entonces podemos entender mejor cualquier imagen o cualquier conocimiento que antes no teníamos y que ahora tenemos. De hecho, el ser humano es así. La ciencia, como nos enseñaba nuestro hermano Leo, es una herramienta usada por el hombre o que debe usar el hombre para conocer más de la creación y entender la revelación de Dios. Esta es la galaxia y el ADN. Ahora lo vemos más fácil, lo entendemos mejor por simplemente los estudios y el avance, el desarrollo humano. Ahora, cuando hablamos de si Dios existe o si es razonable la existencia de Dios, mayormente esa pregunta nos la hacen a nosotros los cristianos. Casi siempre la pregunta viene hacia nosotros, no nosotros a otros, no el cristiano a inconversos. Y eso tiene algo que tenemos que analizar. Viene a nosotros, obviamente, tal vez con 2 intenciones o más, pero vamos a utilizar 2. La verdad es que cuando alguien me te pregunta a ti si Dios existe,
Lo primero que nunca casi nosotros revertimos la pregunta y le preguntamos a él, ¿no existe? Casi nunca respondemos con esa pregunta. ¿No existe? Somos tal vez muy educados, no queremos ofender y queremos entonces responderle. Pero, ¿pueden ellos responder esa pregunta si nosotros la revertimos? ¿No existe Dios? Normalmente ellos quieren no solamente que tú le digas que sí existe o no existe, porque cualquier cristiano le podría decir sí existe, la Biblia lo enseña y puedo mostrártelo en 66 libros. No, no le interesa eso. No le interesa que tú le expliques históricamente a través de Jesucristo. Lo que está buscando la persona mayormente es si es razonable cuando tú le respondes sí existe. Es que tú le puedas explicar intelectualmente, con razonamiento, si eso es lógico, si tiene razón o es ilógico. De hecho, hay algunos cristianos que hemos infundado ese entendimiento al inconverso. ¿Por qué? Porque algunos cristianos, por falta de conocimiento, por falta de nosotros estudiar más acerca de Dios, nos vamos por la respuesta de que Dios solamente lo podemos conocer por medio de la fe. Dios existe, sí. ¿Por qué? Bueno, yo creo en Él por fe y ya. Y no damos explicaciones. Pero la verdad es que hay explicaciones para nosotros poder compartir y llevar a un entendimiento lógico, razonable, a una persona que no cree en Dios. La otra vía es, obviamente, preguntarte si Dios existe, para si tú le respondes que sí, entonces demuéstralo. Porque la persona quiere saber con pruebas que tú le demuestres si Dios existe. Hay algunos principios o tips que nos enseñó nuestro hermano Gabriel, que yo quisiera saber si ustedes los recuerdan. ¿Quién recuerda algunos tips que él dio que necesitamos tener en cuenta para esta conversación con alguien, esta apologética con alguien, esta defensa de la fe, esta enseñanza, o cuestionar a alguien, pero ¿con qué? Respeto, calidad era la palabra específica, amor, pero habían unos tips que él nos dio que necesitamos tener en cuenta. Escucha bien, investigación, preguntas, ese es tu grupo, preguntas. ¿Cuál es el papelito? Bueno, en sus papelitos ustedes tienen 4 tips, por lo menos. Él tal vez dio más, yo quise usar 4, pero su papelito, cada papelito es un tip. Sabiduría, propósito, ¿cuál es ustedes? Sabiduría, por aquí. Preguntas, hacer preguntas. Cosmovisión, es decir que hay gente que está en otro grupo. ¿Quién está por aquí? Preguntas también, es decir que son de este grupo, pero si son muchos también pueden dividirse. Y posición, es decir, hay tips que nosotros tenemos que tener para una conversación de apologética con alguien. Y necesitamos tenerlo en mente. El primero que queremos ver es la aplicación o la sabiduría, que es la aplicación de los conocimientos prácticos. Es decir, lo que ya tú sabes, ahora cómo tú lo pones en práctica para demostrarle a alguien que Dios existe. Sabiduría, si es razonable. ¿Cuándo algo es razonable? Yo tengo que intelectualmente compartir con alguien o saber, explicarle que cuando algo es razonable, porque ellos lo que quieren dar a entender que es irracional. Tu fe, lo que tú crees es irracional y obviamente aún nosotros podemos llegar a pensar que es así. Podemos llegar a dudar de Dios porque decimos, ¿es irracional o es simplemente por fe que yo creo? Bueno, algo razonable es cuando utilizamos argumentos coherentes que cumplan con los principios lógicos que rigen la razón, se puede probar algo o persuadir a alguien al llegar a una conclusión. Tenemos que saber ese concepto y otros conceptos. Cuando hablamos de sabiduría, no es más que la aplicación de conocimiento. Porque en una conversación de este tipo, regularmente hay conceptos que se utilizan que la gente ni sabe el significado, pero tampoco nosotros a veces lo sabemos. Y entonces la conversación se va hacia donde el que tenga mayor conocimiento. Y a veces nos sentimos abrumados porque la persona, mira,
comienza a hablarte de metafísica, de ontología, y entonces la conversación, yo no puedo llegar al evangelio porque me está abrumando, la persona conoce más. Bueno, la sabiduría es conocimiento aplicado. Y para yo poder aplicar conocimiento tengo que investigar, tengo que aprender, tengo que saber. Y en materia de la existencia de Dios como un concepto, entonces hay términos, hay conceptos, valga la redundancia, que tenemos que conocer. Cuando hablamos de Dios como un concepto, no como persona, lo primero que estamos hablando como algo metafísico, algo que no podemos probar en un laboratorio. No se puede hacer una prueba. Así que si tú me exiges que yo te lo muestre con prueba en un laboratorio, tú ni sabes de qué estás hablando. Porque es algo metafísico. Es algo que no podemos probar físicamente. Por lo menos la parte trascendental de Dios. Mayormente también la persona, cuando trata de hablar de Dios, solamente quiere hablar de ese Dios trascendente. Ellos niegan su existencia, pero es del Dios que no se ve, el Dios invisible, el Dios que está fuera de nuestro alcance. Nosotros no podemos estudiar a Dios completamente y conocerlo. Tenemos que saber eso. Pues de ese Dios es que ellos quieren hablar, porque como no se ve, como no podemos probarlo, como no podemos llegar al entendimiento completo de lo que es, entonces tanto tú como yo no tenemos la capacidad, así que ellos terminan diciendo no existe. Pero Dios también es inmanente, y ese término también tenemos que conocerlo. Inmanente quiere decir que está trabajando con su obra, está cercano a su obra. Aunque Él es trascendente, está en otra dimensión, pero también Él es cercano a su obra, a la creación. Él está obrando con su creación, y esa parte de Dios, Dios no se divide en partes, pero esa capacidad, esa naturaleza de Dios o ese atributo de Dios de estar cerca a su obra, sí puede darse a conocer. De hecho, una conclusión que usted puede llegar es que si Dios existe, Él se revelará y se dará a conocer. Usted puede estar seguro de eso. Así que no se preocupe por eso. Entonces, el segundo punto, el segundo tips que tenemos que tener es la cosmovisión. Entendiendo el cosmos. Nosotros tenemos que saber cómo es que esa persona que me está haciendo la pregunta piensa. ¿De dónde es que se está nutriendo su cerebro, sus conocimientos? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que él ve el mundo y lo entiende? De manera que yo pueda entonces saber, mira, es por aquí que va. Esta persona está me está hablando de esta forma porque él está estudiando esto, filosofía tal vez, o alguna ciencia, y ya está basado tal vez en teorías, o simplemente si es ateo, obviamente no tiene ninguna cosmovisión teísta. Pero yo necesito saber cuáles son esas cosmovisiones, y el próximo sábado nuestro hermano Eduardo va a estar desplayado aquí explicando acerca de las cosmovisiones para que podamos entenderla, conocerla y saber cómo entonces podemos tratar con ellas por medio de la apologética. Ahora nosotros solamente vamos a aplicar el arte del saber o el área de saber para nosotros identificar o descubrir o definir o responder si es razonable la existencia de Dios. Esas ramas del conocimiento son la teología, la filosofía y la ciencia. Estas ramas del conocimiento son las que tratan con este tema. Unas para descartarlo, para renegarlo, no necesariamente es para poder demostrar la existencia de Dios, pero sí para poder negarlo. Pero otras, obviamente, son para poder demostrar que Dios existe. Y quiero hacerle una acotación. Vemos ahí la teología, la filosofía y la ciencia. Ya como la semana pasada vimos, gracias a nuestro hermano Leo, la ciencia no es contraria a la fe, no es contraria a la teología, no es contrario a Dios. Todo lo contrario, es una herramienta para conocer a Dios. Así que nosotros podemos usar la ciencia para conocer al Señor, para entenderlo. Lo que pasa es que no nos va a llevar a un conocimiento personal de Dios, sino general, porque Él mismo ha revelado en su palabra, Romanos 1, 18 al 19 o al 20, que lo que conocemos de Dios se ha dado a revelar por medio de la creación.
¿Pero el qué? Su eterno poder y deidad. Nosotros podemos, por medio de la ciencia, llegar a entender que hay un Dios, pero no sabemos quién es. No sabemos personalmente, no podemos llegar a una relación personal íntima con Él, pero la ciencia es usada para eso. Ahora, quiero hacer otra acotación en el lado que todo el mundo entiende, que de facto, ¿verdad? Esa es cristiana, lo que son así, son de Dios, es la teología. La teología es la rama del saber que nos ayuda a entender y a estudiar a Dios y su obra. Pero no necesariamente todo teólogo llega a ser cristiano o es cristiano. Ahora, todo cristiano debe ser un teólogo. Amén. Lo repito, no todo teólogo es cristiano. Es una acotación que quiero hacer porque mucha gente entiende que escucha a una persona hablando de teología, explicando, sobre todo en algunos debates, y como está presentando la parte de Dios, dice, bueno, yo estoy de acuerdo con él. Yo soy de ese lado. Yo soy de ese bando, como enseñaba Leo, que hay dos bandos. Pero la verdad es que no necesariamente todo teólogo es cristiano. Pero sí, todo cristiano debe ser un teólogo. Eso es su vida. Para eso Dios lo salvó, para conocerle, entenderle y glorificarle. Amén. Ahora, dentro entonces de esas ramas del conocimiento, las cosmovisiones que engloban todo lo que tiene que ver con Dios o en contra de Dios, o niegan la existencia o la aseveran, la confirman y proponen conocimiento, enseñanza acerca de Dios, pueden estar en estas tres contenidas. La evolución teísta, el ateísmo y el teísmo. Prácticamente toda cosmovisión cae en una de estas tres ramas del conocimiento o de la cosmovisión. O la persona es ateo, ateísta, ahí entra todo lo que no tiene que ver con Dios, agnósticos, la ciencia de la negación de Dios, no la ciencia per se, sino la ciencia de la negación, el ateísmo. Pero también está la evolución teísta. Son aquellos que creen en Dios, creen que Dios existe, no lo niegan. Pero ¿qué pasa? Ellos creen que Dios utilizó la evolución para llevar a cabo su creación o lo que nosotros estamos viviendo. Entonces tenemos que tener cuidado porque no todo teísta ya nos representa o podemos estar de acuerdo con él. Sí, ¿me siguen? Porque en el teísmo podemos tener politeístas y eso no estamos de acuerdo con ellos, ¿sí o no? Creen en muchos dioses. Ese no es el problema hoy día, evidentemente. Ese es el problema de otros años atrás. Pero también puede haber panteístas, personas que creen que todo es Dios. Pero la parte de la evolución teísta es una característica que quiero resaltar aquí. Primero porque tal vez algunos no lo habían escuchado, pero también porque es posiblemente el engaño que muchas personas que creían en Dios abrazaron para tratar de no luchar contra la evolución, no seguir en apologética contra personas ateas, sino que dijeron, mira, los ateos se basan en la evolución. Esa es su base biológica para demostrar que la vida no necesita a Dios. Ok, vamos a abrazar la evolución y ya, mira, yo soy teísta, evolución teísta. Yo creo en Dios y creo que Él usó la evolución para eso. De hecho, cuando están en debate, normalmente ellos preguntan, ¿pero tú crees en la evolución? Al cristiano o al que debate con un ateo, siempre ellos van a esa pregunta para ver si hay algo que los une, que están de acuerdo. Y obviamente eso lo arrastra y normalmente es una persona que no cree que la Biblia es literalmente la palabra de Dios. Así que tenemos que tener cuidado con tratar de abrazar algo que elimina la batalla entre un ateo y un creyente. Mira, estamos de acuerdo.
Es como decía Héctor Guerrero Heredia en un programa. Primero él decía, mira, nosotros, los ateos, o yo como agnóstico, que él se denomina, y esta persona que es cristiana, en ese caso era Luis Sena, que estaba en el programa, tenemos casi un 1% de contrariedad. Porque después de 100 dioses, 99, ni él cree en ellos, ni yo tampoco. El único problema es un 1%, decía él. Él cree en un Dios y en ese tampoco yo creo. Y queriendo decir que la diferencia entre un ateo y un cristiano es un 1%, sin embargo, hay una diferencia muy grande entre un ateo y un politeísta. Es decir, hay que tener cuidado porque si nosotros tratamos de buscar esa cercanía con alguien que realmente no tiene un conocimiento del verdadero Dios, estamos tratando de negociar a Dios para estar bien con la persona. Y eso no es lo que estamos buscando. El tercer punto, y aquí vamos a entrar entonces ya a interactuar, son las posiciones. La posición, propuestas de argumentos. Es decir, nosotros tenemos que saber que las personas tienen una posición y que van a comenzar a tirarnos y a presentarnos sus argumentos y van a tratar de, aún él te hace la pregunta, supuestamente quiere saber la respuesta, pero tú tienes que saber que ya él tiene respuesta. Él tiene su respuesta por lo menos. Él conoce algunas respuestas, posiblemente contrarias a la tuya, pero él conoce. Así que nosotros entonces utilizamos el área de saber para traer argumentos también de la razón, que puedan ser razonables para llegar entonces al corazón. De la mente al corazón. Ese es nuestro propósito como cristianos. Los argumentos que utilizamos no son solamente para quedarnos intelectualmente, sino que tenemos que llegar al corazón. Y el argumento número 1 que es usado por los ateos, y Leo lo compartió la semana pasada en una frase de Carl Sagan, y lo voy a utilizar como ejemplo para que ustedes entiendan lo que queremos hacer de aquí en adelante. Queremos que cada grupo pueda analizar estos 4 argumentos filosóficos científicos para demostrar la existencia de Dios y que ustedes puedan entonces en el grupo decirlo o explicarlo en sus propias palabras. La forma en que queremos hacerlo es que ustedes puedan leer, por ejemplo, este argumento: el cosmos es todo lo que es, o lo que fue, o lo que será alguna vez. Esa es una frase de Carl Sagan. Y entonces yo lo presenté en estas 3 premisas. Lo dividí en esa premisa para poder entender lo que está diciendo, entonces llegar a la conclusión de lo que él quiere expresar con esa frase, con ese argumento. Y la primera premisa dice: el cosmos es todo. La segunda premisa: el cosmos es eterno. Él está tratando de decir eso. Y la tercera premisa: el cosmos no necesita causa llamada Dios, por lo cual la primera causa llamada Dios no existe. Este obviamente es un argumento ateo. Es la parte negativa de este argumento, presentado contra nosotros los cristianos para decir que Dios no existe. Pero nosotros tenemos que analizarlo y saber dividirlo en premisas. ¿Qué está diciendo? ¿Realmente el cosmos es todo? ¿Es el cubo cósmico donde nosotros estamos encerrados y no hay nada más fuera de él? Podemos hacerle preguntas, podemos analizar. ¿Es el cosmos eterno? Bueno, ahí simplemente podemos buscar la segunda ley de la termodinámica, que nos enseña que toda la energía usable se termina, se acaba, es gastable, no es eterna. Por lo cual, si la energía que estamos utilizando se va a terminar, quiere decir que no es eterna. No podemos decir que el universo siempre ha existido, porque si hubiese existido desde siempre, en algún momento ya esa energía se hubiese agotado. También la causa. Si no tuvo una causa, entonces, ¿cómo él surgió? ¿De dónde? Porque hay principios y hay estudios físicos, como lo que nos dejó Stephen Hawking, que dice que el universo no es ilimitado, no es infinito.
Entonces, si podemos analizar físicamente que el universo no es infinito, no es eterno, entonces no podemos decir que el universo no salió de una causa, nadie lo causó, nadie lo creó, sino que entonces aquí la premisa de que el cosmos es eterno es errada físicamente, científicamente, no teológicamente, pero pudiéramos verlo también de una manera teológica. Ahora, este argumento es el argumento, vamos a decir, positivo acerca de la existencia de Dios. Y este es el primer argumento que yo quiero que cada grupo pueda analizar y pueda presentar en diferentes premisas o de una manera, de un párrafo, pero en tus propias palabras, en sus propias palabras. Vamos a ver, vamos a darle 3 minutos para que lo lean. Está repetido. Damos gracias al Señor por mi esposa, porque como quiera, a pesar de esos errores, lo hizo mejor que yo. Pero dice así: todo ser que comienza tiene una causa para su comienzo. Ahora, el mundo es un ser que comienza, por lo tanto, posee una causa para su comienzo. Un poco, ¿verdad? Parece un trabalengua. Pero vamos a ver, ¿qué grupo puede analizar eso y decirlo en su propia palabra? ¿Qué quiere decir este argumento? ¿Cómo usted lo divide, lo presenta en premisa o en un párrafo? Tú dices, bueno, lo que quiere decir es esto y esto. Aquí están algunas premisas que coincidimos con ellos. Si el universo no existe, estamos hablando de manera global, pero Ángel lo está dividiendo. Ese universo está contenido en ¿qué? ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que forma? Espacio, tiempo y materia. Entonces, si el espacio es parte del universo y la causa no puede venir del propio universo, entonces tiene que ser fuera del universo, fuera del tiempo. Quien causó esto tiene que estar por fuera de este tiempo, en otra dimensión. Todo lo que comienza a existir tiene una causa para su existencia. Y quiero hacer una acotación aquí. La mayoría de personas le va a devolver, si es un ateo, ¿verdad?, que está estudiando mucho, y le va a decir, bueno, si el universo no puede ser eterno, entonces no puede existir, tuvo que tener una causa, entonces ¿quién creó a Dios? Él va a aceptar a Dios, él está dispuesto a sacrificarse, reconocer que Dios existe, pero entonces, ¿quién lo creó a él? Ahora, fíjense la primera premisa que dice: todo lo que comienza a existir tiene una causa. Dios no comenzó a existir. Dios sí es eterno y eso sí tenemos que demostrárselo. Pero Dios es eterno, no tiene una causa, por lo cual no necesita otro Dios o un ser fuera de él que lo cause, que lo cree. De hecho, si existiera, entonces ese fuera Dios, el que lo causó a él. Y tendríamos entonces un problema allí, porque entonces, ¿quién creó a ese? ¿Quién creó a ese? ¿Quién creó al otro? ¿Quién creó? Es decir, infinitamente, y es imposible. El que creó todo, entonces Dios. Y entonces podemos concluir que Dios es la primera causa de todo lo que existe. La palabra de Dios nos lo presenta de una forma más sencilla, más directa, porque la Biblia asume que Dios existe y no nos explica que si fue el primero, si es quién lo creó, quién no. Él asume la Biblia que Dios existe y lo que nos dice es que Él creó todas las cosas. Y vemos aquí en Génesis 1:1, en el principio de la creación, de lo creado, cuando no existía nada, cuando solamente existía Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nada más. Entonces Dios en el principio creó. Él es el creador. Antes de Él, antes de la creación, solo existía Dios. Dice, trajo a la existencia, el principio habla de tiempo. Dios creó, trajo a la existencia de la nada. Los cielos, expansión, universo, espacio. Y la tierra, masa, energía, mundo. Es decir, cuando estudiamos científicamente el universo, encontramos tiempo, encontramos espacio y encontramos masa, energía, mundo. Eso fue creado por Dios y lo encontramos de una manera más sencilla en Génesis capítulo 1. Pero ellos no lo van a aceptar de esa manera, así que debemos usar algunos argumentos. Segundo argumento, y tenemos que avanzar un poco para que no me saquen. ¿Quién puede
ir analizando, lo voy a leer. Dios es el ser tal que nada mayor puede ser concebido. Esto es verdad por definición, porque si pudiéramos concebir algo más grande que Dios, entonces ese sería Dios. Entonces nada mayor a Dios puede ser concebido. Ese es el argumento ontológico de la esencia de lo que es. Ese es un poquito más profundo, ¿verdad? Era como el que nos dijo, el que nos compartió Gabriel. Dios existe porque se nota. Muy profundo, ¿verdad? Este tiene que ver con eso. Si tú puedes concebir algo más grande, lo más grande que tú pudieras concebir, ese es Dios. Las premisas de este argumento son, podemos concebir algo mayor, algo que sea mayor que lo que se pueda concebir. Dios debe ser el ser más grande que se pueda concebir. Conclusión, Dios existe. Si nosotros podemos concebir a alguien que es más grande que nosotros, el más grande de todo, eso es una idea, es un concepto. Si el concepto puede ser real, entonces la realidad de eso es que hay una persona que cumple con esa característica y ese es Dios. Eso es lo que quiere decir este argumento. Y yo quiero usar una ilustración. ¿Quién me puede decir cuál es el más fuerte, más poderoso ahí de esos Avengers? ¿Cuál es el más poderoso? Thor. ¿Por qué? Ahí van a comenzar una apologética, porque hay otros que dicen, a mí me gusta Hulk, así que... Pero ustedes pudieran concebir a alguien que fuera más poderoso que todos juntos, no solamente Thor, alguien más fuerte que Thor. Si ustedes unen todos esos superhéroes en su mente y pueden concebir a alguien más poderoso que él, porque aquí obviamente están tratando de mostrarnos poderes individuales, ¿verdad? Este tiene este poder y está bien, es más fuerte que este, pero realmente él mismo no es más fuerte que él mismo. Así que hay algo que nos quieren denotar y es que tiene que ser un grupo de superhéroes que logren la salvación del mundo. Pero si tú puedes concebir a alguien más fuerte, más poderoso que todos estos superhéroes, ese que tú estás concibiendo es el ser superior, el más poderoso que todo, entonces ese ser debe ser Dios. Realmente no estamos analizando la trama de la película, obviamente el objetivo de ello es mostrar que nosotros mismos tenemos que salvarnos, no Dios salvarnos nosotros, así que eso sería otro tema muy interesante, pero aquí la ilustración es que si hay alguien más poderoso que todos estos superhéroes que nos están mostrando en la televisión, entonces debe ser Dios, porque es superior a todos ellos. Y nadie más puede ser superior a Él, por lo tanto, Dios es el ser mayor, superior o más grande que podamos concebir. Por lo tanto, si yo lo concibo, es porque puede existir. Entonces, terminamos concluyendo que Dios existe. Ese es el argumento ontológico o del ser. El último argumento, del tercero, es el argumento teleológico que mencionó Luis. Es que la complejidad del orden, el diseño, el propósito y la inteligencia que vemos tras el universo muestran la obra de un diseñador inteligente y deliberado que es Dios. Perdón, fue, ¿cómo es tu nombre? Francisco. Él dijo, bueno, si esta silla está aquí, tiene un propósito. Alguien la diseñó y tiene un propósito. Ese es el argumento teleológico. El diseño de toda la creación nos lleva a que debe haber un creador inteligente, un diseñador inteligente, superior a su propia creación, de manera que él pudo idear esta creación. Y en la práctica eso es normal. Esa es una ilustración muy sencilla, porque si nosotros encontramos un reloj, él decía una silla, pero hay cosas un poco más complejas, ¿verdad? Un reloj de aguja con todas esas armaduras dentro. Nosotros no decimos, bueno, salió de la nada. Sabemos que alguien lo diseñó, ¿sí o no? Pero también, si nosotros vamos caminando y al lado de un cajero hay un maletín de dinero, nosotros no decimos, wow, el Cosmo, y nos vamos con el maletín. No, hay un dueño de ese maletín que te va a salir buscando y te va a tratar de encontrar porque él tiene un propósito con ese maletín. Entonces, ese es el argumento teleológico. Todo tiene un propósito. Cuando tú lo analizas, lo estudias físicamente, científicamente, naturalmente, biológicamente, entonces llegas a una conclusión. Este ojo
no pudo ser hecho para nada. No, cuando tú lo utilizas te das cuenta que tiene un propósito. Entonces, el diseñador de ese ojo tuvo que ser alguien superior. El universo es complejo. Todo lo complejo tiene diseño, propósito e inteligencia. El diseño, propósito e inteligencia tiene un diseñador inteligente. El diseñador inteligente es Dios. Conclusión, Dios existe. Pero la necedad del hombre es tan fuerte que Richard Dawkins, en un debate que no va a dar tiempo a poner casi los videos, teníamos extractos de video de cada uno de estos argumentos, él dice que no importa el propósito, que las preguntas de propósito, de existenciales, no importan. ¿Para qué preguntar por qué? Él se sacrifica a no tener propósito lo que él está diciendo, simplemente para mantenerse en su posición. Y evidentemente, John Lennon, que es uno de sus contrarios cristianos, le hace la pregunta, ¿qué hacemos aquí? Si tú dices que no, el propósito no importa, ¿qué hacemos tú y yo sentados aquí debatiendo si Dios existe o no existe? Esto no tiene propósito. Levántate y vámonos a la casa. Así que es mentira, está tratando de negarse a sí mismo. ¿Tú crees que tú puedes ver todo esto y decir que nada de eso tiene propósito, diseño, complejidad? Un ser humano, un animal, la creación debe tener propósito, es sumamente complejo y tiene un diseño perfecto, por lo cual detrás de eso hay un diseñador y ese diseñador podemos concluir que es Dios. Por lo tanto, Dios existe. La palabra de Dios lo pone un poco más sencillo. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra, varón, hombre y mujer los creó con un propósito. Ahí vemos el propósito. Último argumento antes de concluir con mi argumento que ustedes van a analizar. El argumento moral o del mal. El más interesante para cualquier reunión, grupo, sobre todo en el tema universitario. El argumento del mal. De hecho, en las películas este es el que más se utiliza. Yo tengo también algunos extractos de películas donde veo, donde muestran, por ejemplo, Lex Luthor presentándole a Superman este argumento. Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Cómo reconciliar la existencia del mal con la existencia de una deidad omnisciente, omnipotente, omnibenevolente? El argumento del mal afirma que debido a la existencia del mal, o Dios no existe o no tiene alguna de estas tres propiedades mencionadas. Si Dios existe, o no es todopoderoso, o no es todo bondadoso, o no es omnipotente. Por lo tal, o no existe o no tiene ninguna de estas tres propiedades. Vamos a hacer algo sencillo, una práctica aquí. Discúlpame, Ángel, para adelantar un poquito. ¿Quiénes desean que el COVID se acabe? Yo creo que ya nosotros ni queremos hablar de eso, porque en toda la presentación el COVID es un ejemplo, porque eso es lo último. En las universidades seguro todos los profesores, el COVID. ¿Quiénes quieren que se termine? Todos. ¿Por qué? Porque es malo. Todos queremos que se acabe el mal porque queremos que el bien. Eso es lo que nos lleva el mal a nuestras vidas. El propósito del mal es llevarnos a desear lo bueno, desear el bien, desear a Dios, que es lo mejor que existe. Él nos lleva a desearlo a Él. Pero el argumento del mal se puede utilizar también positivamente. Es decir, de una forma positiva, y disculpa, Ángel, que estamos atareados con el tiempo. Y es que, dice aquí, propone que los fenómenos éticos que apreciamos en el hombre, conciencia, recompensa, castigo, valores morales y el temor a la muerte y al castigo, hablan de un ser moral que creó y sostiene el orden moral del mundo. Es decir,
nosotros no podemos hablar de moralidad, de mal, de injusticia, si no tenemos alguien que creó que es el ejemplo, que es el mayor bien, la perfección, lo bueno, lo mejor, lo bondadoso, y que es moral, que nos permite a nosotros entender cuando hay injusticia. Si nosotros somos simplemente masa de carne caminando y actuando, entonces cuando matan un pollo no nos sentimos nada, pero así mismo cuando matan a una persona tampoco sentiríamos nada. Es masa, simplemente está caminando. La diferencia, él razona, el pollo no, pero no es así. Cuando pasa eso, nosotros sabemos 100% la diferencia entre la muerte de un perro en la calle, que yo tengo que quitarle, mover el carro, pero sé que hay un perro, que fue un perro que murió. Pero cuando es una persona, el tumulto de gente es diferente. Hay un valor en el hombre puesto por aquel que es el perfecto, el bondadoso. Las premisas de esto es que el mal sí existe, pero cuando lo analizamos y bíblicamente lo entendemos, fue traído por medio del hombre. Dios lo permitió con un propósito para que para que deseáramos lo mejor, lo mayor, lo más perfecto, que es Dios mismo. Pero nosotros vemos el mal y también podemos hacer la pregunta: en toda tu vida, en este día, o cuando te pasa algo malo, ¿es más la bondad y lo bueno que tú recibes que lo malo? Cuando normalmente nos pasan cosas malas, obviamente. En el mundo pasan cosas malas, pero normalmente es mayor bondad o mal que recibimos. Yo creo que es mayor bondad. Estamos perplejos, estamos atónitos, estamos cansados del COVID porque queremos volver ¿a qué? A la normalidad. Pero la normalidad entonces de nosotros es la bondad. Dios no nos estaba torturando todos los días. Dios nos da bondad, nos muestra bondad diariamente, pero también ha permitido el mal para que nos recordemos entonces que existe un bien mayor y debemos desearlo. Ese argumento del mal es nuestro final argumento, y yo quiero compartir con ustedes este último argumento, que es personal, no es filosófico, sino que es histórico, porque cualquiera de estos argumentos, como le dije, esa persona puede racionalmente llegar a concluir y decir, llegar a la conclusión contigo y decir: de verdad, mi hermano, mi hermana, Dios existe. Pero esa persona puede estar en el mismo lugar, en su condición de pecador, que en la que estaba antes de decir que no existía. La diferencia es que la palabra dice que cuando él decía que Dios no existe, era un necio, y ahora está siendo más prudente que antes. Pero su condición, él no conoce al Dios verdadero. Ninguna persona, por simplemente decir que Dios existe, no por eso conoce a Dios verdaderamente, ni al verdadero Dios. Por lo cual, terminamos de esta manera. Nosotros tenemos que utilizar los argumentos racionales, filosóficos, científicos, para trabajar con la razón, para venir de la razón al corazón, pero debemos saber que tenemos que concluir en el Evangelio, en un argumento que nos lleve a la persona de Dios, al Dios inmanente, a su Hijo. Y esta es una forma de expresarlo. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros en la persona de Cristo, el cual existe en la historia, y dijo y demostró ser el único y verdadero Dios por la resurrección de la muerte. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros en la persona de Cristo, se está repitiendo, el cual existe en la historia, y dijo y demostró ser el único y verdadero Dios por la resurrección de la muerte. Premisa número 1, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Premisa número 2, ese Dios es la persona de Cristo. Premisa número 3, Cristo existe en la historia del hombre. Premisa número 4, Cristo como hombre dijo y demostró ser Dios, por lo cual Dios existe, y ese Dios es Cristo Jesús. Necesitamos llegar a esa conclusión para poder entonces entender tanto el argumento cosmológico, teleológico,
ontológico, el argumento del mal, pero sobre todo el argumento histórico de que en una cruz Dios envió a su Hijo a morir para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero finalizar diciéndole, no lo vamos a poder ver, pero Richard Dawkins, lo que le molesta es esto. En el debate con Lennox, él termina diciendo, yo no puedo entender cómo un Dios que es perfecto, infinito, omnisapiente, omnisciente, omnipresente, que puede crear un universo tan perfecto, tiene que utilizar un plan de salvación para perdonar al hombre, enviando al Hijo de Él a morir torturado en una cruz. No puedo aceptarlo. Ese es su problema. Él no entiende ni acepta el plan de Dios de salvación y por lo cual rechaza a Dios en su corazón. No es que él tiene fundamento, no es que él tiene base, no es que tiene evidencia científica. Él no va a poder demostrar que Dios no existe, no lo ha podido hacer, pero tampoco él ha podido satisfacer su propia ciencia, porque él mismo dice, la física va a responder todas las preguntas. Es decir, él no la tiene respondida ahora. Él tiene fe en que en el mañana la ciencia va a responder sus preguntas sin Dios. Él prefiere tener fe en la ciencia, en la física que responderá a sus preguntas, en vez de creer en que Dios fue tan misericordioso que se reveló en la persona de Cristo. Se hizo hombre para que él lo pudiera entender físicamente, lo pudiera analizar históricamente, arqueológicamente, geológicamente, y pudiera conocer que Dios murió en la cruz, sufrió ese argumento del mal, se aplicó a él mismo para demostrar que el pecado es el problema entre Dios y el hombre. El último punto, tips que ustedes tenían, son las preguntas. Y lo que queremos es que nosotros entonces, después de ver estos argumentos, podemos concluir diciendo, si es razonable, si por medio de la razón, por medio del intelecto yo puedo demostrar que Dios existe, entonces, ¿por qué no soy yo el que hago las preguntas a aquellos que no creen? ¿Por qué no soy yo el que inicio la conversación preguntándole, Dios no existe? Tú puedes demostrarlo. ¿Tú quieres saber si Dios existe? ¿Tú quieres conocer a ese verdadero Dios? El propósito de nosotros hoy es poder llegar a la conclusión de que nosotros, los creyentes, somos los que tenemos que hacer la pregunta, utilizar las preguntas para evangelizar. Ray Comfort es un cristiano apologista y si ustedes buscan sus videos, él tiene varias películas, una se llama La ilusión atea y esa es la forma de él evangelizar. Él sale a la calle, comienza a hacer preguntas acerca de la evolución. ¿Tú crees en la evolución? ¿Tú eres ateo? Ah, entonces explícame esto, aquello. Explícame cómo el ADN pudo formarse. Él va a las universidades de biología, de filosofía, y allí cuestiona la fe de ellos, la fe en el ateísmo, y luego entonces le muestra los argumentos que ellos no pueden demostrar y termina mostrándole a Cristo. Este es el llamado de nosotros en este día. Si tú y yo tenemos suficientes argumentos, tantos filosóficos, científicos, pero sobre todo teológicos, ¿por qué no estamos haciendo las preguntas necesarias? Oremos.